que organizamos los dos. Aquí ya están todas y todos, saludarles. Pues bueno, esta es una charla, pues, lo que quisimos enmarcar un poco en dos, principalmente en dos unidades de aprendizaje, tanto del seminario de investigación que ya tengo los lunes, como el caso de política internacional que tiene a su cargo el doctor Ramiro Daniel Sánchez Galloso. Y bueno, aprovechando la generosidad del doctor Saúl Sánchez López, que ahorita me voy a permitir presentarlo, primero agradecerle que esté aquí con nosotros. La idea es que efectivamente conozcan otras perspectivas, hablar de temas, pues no solo coyunturales, sino que de alguna manera son parte de la agenda primordial de la ciencia política contemporánea. Obviamente primero como un fenómeno que está sucediendo en términos del viraje que varios gobiernos, países están sucediendo. Aprovecho para saludar y agradecer al doctor Ernesto Tadeo, que también en su clase de teoría política nos hace favor de traer a los estudiantes, principalmente, esto confirma de alguna manera la coincidencia y la primordialidad de este tipo de temas que en este caso, como se puede leer ya en la portada de la presentación del doctor aquí ya presente, que pues, es el tema de la derecha. Y bueno, primero pues sí es un tema coyuntural, pero también estructural, que nos atañe, insisto, a la ciencia política como agenda de investigación, ¿no? Primero hablando del seminario de investigación, como un fenómeno que está sucediendo, entender su naturaleza desde la ciencia política. Segundo, pues obviamente en términos coyunturales, entender pues, varias de las aristas y tratar de entender este nuevo panorama. Obviamente no es único, ¿sabes? Decir que yo no podría decir que es una tendencia a un lado o a otro, en realidad han llegado en diferentes países regímenes de izquierda y de derecha. Más bien la constante es la polarización o el extremo en el que están llegando, ¿no? En este caso. Sobre todo en términos de polarización política. Yo creo que es un rasgo que yo plantearía. Pero bueno, sin más, voy a leer brevemente una breve semblanza del doctor Saúl Sánchez López, que es licenciado en Psicología, maestro en Psicología Social, doctor en Sociología por la Universidad de París, siendo becario del Gobierno de México y Francia. Ha impartido pues, muchos cursos, tanto de nivel de licenciatura como posgrado, sobre todo en el área tanto de la psicología social, pero también de la ciencia política. Ha dado varias conferencias y ponencias, tanto locales como regionales e internacionales. Domina el francés, inclusive varias de las ponencias que ha dado han sido en ese idioma. En su campo de investigación se encuentra la psicología de la religión, la psicología política, la teoría social. Ha sido parte del Sistema Nacional de Investigadores de este país. Tiene un libro que se llama El mito de las sectas, ciencia y religión en el imaginario social, que publicó la Benemérita Autónoma de Puebla. Y bueno, tiene una numerosa producción académica y sobre todo también de opinión, bueno, en el idioma inglés, francés y español. Tiene una columna que se llama La Oveja Negra, que es publicada en varios medios. Y pues nada, bueno, tenemos poco de conocernos. Y pues bueno, le doy la bienvenida y el agradecimiento por esta coincidencia. Y te dejo pues ¿Puedo mover? Sí. Para que yo lo pueda ver. Y bueno, tienes el maestro va a poner así para que lo para que lo veas completo. ¿Ok? ¿Sale? Perfecto. A ver si Bueno, buenas tardes a todos. Gusto en verlos. Quiero agradecer al doctor Alex Caldera, al profesor doctor Galloso, al profesor Tadeo por este evento. Les quiero contar que yo estoy haciendo una investigación sobre la geopolítica de la extrema derecha, la cual todavía no he concluido, pero me pareció un buen momento para hacer una síntesis de los avances que llevo de este trabajo
y empezar a compartirlos, ¿no? Igual si tienes retroalimentación, preguntas, comentarios, pues fantástico, ¿no? Entonces, esta conferencia se llama Descifrando la extrema derecha global, ¿sí? Porque me pareció que, primero que nada, en los medios de comunicación se habla mucho de la extrema derecha, o oímos mucho el término de extrema derecha, pero pocas veces se dilucida, bueno, ¿qué es exactamente la extrema derecha? ¿De qué trata? ¿A qué se refiere? ¿Qué no es? ¿Cómo se clasifica a alguien de extrema derecha? ¿O qué significa? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Es tan malo como luego dicen los medios? ¿O es solamente una opción política? Etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que quiero abordar es justamente la noción de extrema derecha, ¿no? ¿Qué significa este concepto? Por ejemplo, el año pasado en un medio de comunicación salió publicado, bueno, en varios medios de comunicación, perdón, retomaron una conferencia que dio Eduardo Verástegui, no sé si ustedes lo ubiquen a él, ¿no? Quien no está tan metido en la política nacional quizás no lo conozca, pero habrá algunos que sí. Y los medios de comunicación decían, Eduardo Verástegui está preparando un nuevo partido político de extrema derecha para México, ¿no? Muchos medios de comunicación en México, en España, en Latinoamérica en general, reportaron esto, ¿no? Como está preparando un nuevo partido político de extrema derecha, ¿sí? ¿Qué es lo que él había dicho en esa conferencia? Bueno, muchas cosas. Yo retomé aquí una frase que dijo, sueño con un México que le permita a Dios ser el centro de nuestra nación, ¿no? ¿Qué tan malo puede ser eso? ¿Qué tan grave? Pues es cosa se puede discutir, ¿no? Pero es interesante cómo todos los medios de comunicación reaccionaron a su conferencia, a su discurso, diciendo, está preparando un partido de extrema derecha, ¿no? Esto lo dijo durante la Conferencia de Acción Política Conservadora celebrada aquí en México el año pasado, la famosa CIPAC. No sé igual si algunos de ustedes han oído de la CIPAC, tal vez. ¿Alguien que levante la mano? ¿Quién ha oído de la CIPAC? ¿No? ¿Sí? Por ahí una persona. Bueno, les cuento qué es la CIPAC. Miren, CIPAC es el acrónimo de Conferencia de Acción Política Conservadora. Es una organización política de Estados Unidos que data desde los 70s, ¿sí? Es como una especie de organización paralela al Partido Republicano. No es un partido político. Es mucho más subrepticio que un partido político. Es una organización que hace política sin formalmente hacer política, sino que trata de influir tras bambalinas en la política estadounidense. Entonces, desde los 70 llevan a cabo reuniones de gente de derecha, donde dan conferencias, discursos, hacen eventos y definen una agenda, ¿sí? Normalmente participa gente muy metida en el Partido Republicano, o empresarios con alto poder económico, medios de comunicación también, y desde allí, digamos que fraguan estrategias de cómo influir en el Partido Republicano y en la política de Estados Unidos. Ajá. Esto lo vienen haciendo, como les decía, desde hace décadas. En el 2017, a raíz del primer gobierno de Donald Trump, de que fue electo, se les ocurrió hacerlo internacional, y entonces han empezado a hacer ediciones de la CIPAC en varios países, en Japón, en Corea del Sur, Australia, y últimamente les ha dado mucho por hacerlo en América Latina. Y entonces en cada país eligen a alguien que sea de extrema derecha y le facilitan el organizar un gran evento, una gran reunión de extrema derecha en ese país. Sí, en nuestro país, el elegido, el ungido, pues fue Eduardo Verástegui, ¿sí? Quien es amigo personal de Donald Trump, lo ayudó en su primera campaña, lo ayudó en su segunda campaña también, son muy cercanos. Bueno, eso para darles un poco el contexto, ¿no? Entonces, en esta organización del CIPAC del año pasado en México, es donde Eduardo Verástegui dio su conferencia y anunció su intento de crear un nuevo partido político llamado Movimiento Viva México. Así se llama. Muy bien. Ahora, volvamos al tema de la extrema derecha. Cuando decimos extrema derecha, se nos viene a la mente un conjunto de estereotipos y prejuicios, por ejemplo, radicalismo, ¿no? Intolerancia, autoritarismo, xenofobia, racismo, homofobia, etcétera, etcétera, ¿no? Seguramente se les viene a la mente algunos otros, fascista, por ejemplo, conservador. ¿Sí? Mucho hay de cierto en esto, pero primero que nada hay un imaginario social que se activa frente a este concepto, ¿no? Como pasa también con comunismo, si yo digo comunismo socialista, pues también se nos vienen a la mente diferentes ideas, ¿no? Conceptos, nociones, presupuestos.
Sin embargo, más allá del estereotipo, cuando analizamos críticamente el concepto de extrema derecha, vemos que es mucho más complejo y mucho más difuso de lo que los estereotipos nos podrían decir. Por ejemplo, tomemos estos tres casos. Tenemos aquí los nazis, ¿sí? El gobierno de Milei y el MAGA o el gobierno de Trump, como lo quieran ver. Por ejemplo, los nazis, ¿no? Indiscutiblemente son un grupo de extrema derecha, ¿no? Tomemos un aspecto del nazismo, el expansionismo. Ustedes saben que los nazis tenían dentro de sus doctrinas una llamada Lebensraum o espacio vital, ¿sí? Que propugnaba que todos los países, pero sobre todo la Alemania nazi, debía empezar a crecer territorialmente, ¿sí? Tenía una idea muy interesante, muy extravagante, que data de un filósofo alemán de comienzos del siglo XX llamado Friedrich Ratzel, que tenía la idea de la teoría del Estado orgánico, ¿sí? Pensaban en ese entonces, que es el origen de la geopolítica, pensaban que los estados eran como seres vivos, y así como los seres vivos necesitan alimentarse, y al alimentarse crecen, los estados-nación debían alimentarse de tierra e ir creciendo, porque el espacio, nuestro planeta es finito, y al ser un recurso finito el espacio, el primero en conquistar el espacio iba a dominar el mundo. Entonces los países en ese entonces pensaban que tenían que crecer, intentar crecer rápidamente antes que los demás, porque al ser el planeta y el espacio un recurso finito, solo hay lugar para un Estado-nación. La idea era que tenían que tener un Estado-mundo. Entonces los nazis pensaban que la Unión Soviética se iba a convertir en ese Estado-mundo, inspirados por otra teoría llamada Harland Theory, teoría de la Tierra al Corazón, que bueno, son otras cosas. Pero bueno, los nazis tenían esta idea de que tenían que expandirse lo más pronto posible antes de que la Unión Soviética u otras potencias lo hicieran para lograr la dominación mundial, ¿no? Entonces está eso con los nazis, ¿no? Parte de su ideología, el espacio vital. ¿Qué tiene que ver eso, por ejemplo, con el gobierno de Milei y el libertarismo? Pues en principio nada, o sea, Milei no es alguien que busque expandir Argentina, ¿no? ¿En qué pone énfasis el gobierno de Milei? Pues en la parte económica, en el libertarismo, ¿no? Una especie de capitalismo anarquista o anarcocapitalismo, ¿no? Las empresas no deben de ser reguladas por nadie, los empresarios deberían pagarle a sus empleados lo que ellos quisieran, ¿no? Porque el mercado se regula a sí mismo, ¿no? Y a eso le llaman libertad. Pero en principio pues, no tiene nada que ver con el nazismo. Y el Estado, Estado mínimo, ¿no? Al contrario, los nazis, ¿no? Claro. Para los nazis, para el fascismo clásico, el Estado debe ser muy grande y debe controlarlo todo. Entonces, en principio, no parece tener nada que ver, ¿cierto? Vámonos con el gobierno de Donald Trump y la economía, ¿no? El proyecto MAGA. Pues es proteccionista. O sea, la ideología económica de Donald Trump está en las antípodas de la de Milei y en principio no comparte nada. Deberían de ser enemigos, de hecho. O sea, por la parte económica son totalmente contrarios. Y a pesar de ello tienen una gran relación. Digo, Trump está salvando a Argentina ahora mismo, ¿no? Con los préstamos que le están haciendo y demás. Entonces, estos tres casos no tienen prácticamente nada que ver, al menos en estos aspectos. Y sin embargo, son clasificados los tres como de extrema derecha y hay una razón del por qué. Pero quiero decirles que no es algo obvio el por qué un actor político, un gobierno, es clasificado de extrema derecha, ¿sí? No hay una serie de elementos que tienen que tener necesariamente sí o sí para que los clasifiquemos así, sino que hay discrepancias, hay contradicciones, ¿sí? Es más complicado de lo que parece. Tendríamos que hablar primero sobre el agotamiento de las categorías de derecha e izquierda. De suyo, izquierda y derecha, pues siempre fueron conceptos muy simplistas y muy reduccionistas, ¿no? Difícilmente la ideología de una persona va a ser exactamente como el estereotipo de derecha o de izquierda dice, ¿no? Por ejemplo, de izquierda, no, pues en economía soy socialista, estoy a favor del ecologismo, soy feminista, estoy a favor de la despenalización del aborto, a favor de la diversidad sexual, etcétera, etcétera. Pues puede haber alguien que efectivamente pone que sí a todo eso, pero pronto puede haber, y hay gente que dice, bueno, sí estoy de acuerdo con el feminismo en general, pero no con la despenalización del aborto, lo cual podría parecer contradictorio, pero hay mujeres que pueden pensar así, digamos, yo estoy a favor de que las mujeres voten y trabajen, etcétera, pero no a favor del aborto. O
Yo soy muy ecologista, pero yo no estoy a favor de la diversidad sexual, de pronto puede haber alguien así. Entonces las personas no somos estereotipos o clichés, o sea, no porque alguien es de derecha, todas sus posturas son como típicamente se caracterizan de derecha o de izquierda o de centro. Las personas somos muy complejas. Ajá. A veces pasa que en algunas marchas feministas hay algunas mujeres que han expresado rechazo hacia mujeres trans y no les reconocen como mujeres. Y en el estereotipo uno diría, bueno, si eres feminista, eres de izquierda, eres progresista, pues también estás a favor de la diversidad sexual, entonces, ¿no? Pero no necesariamente es así, porque somos seres humanos, ¿sí? No somos estereotipos ideológicos andantes, ¿cierto? Entonces, de suyo, pues la realidad ideológica y la subjetividad es más compleja que simplemente ser de izquierda o ser de derecha. Luego, podemos tener como personas posturas mixtas o incluso aparentemente contradictorias con respecto a los estereotipos que hay de lo que significa ser de izquierda o ser de derecha, ¿no? Aquí les puse, por ejemplo, el caso del aborto, el libre mercado, la migración, etcétera, ¿no? Entonces, habría que pensar, además de izquierda y derecha, en otro tipo de ejes, por ejemplo, arriba y abajo, y ponerles algún significado político, o al frente y atrás, y ponerles otro significado político, ¿no? Hasta crear una especie de visión tridimensional de las ideologías que nos permita dar cuenta, pues, de una diversidad plural de posturas, valores, ideas, discursos, ¿no? Y hay propuestas en este sentido. Por ejemplo, una muy antigua, muy clásica es el gráfico de Nolan, que además de izquierda y derecha, tenía, por decirlo así, arriba y abajo, libertario y conservador, y tenía dos variables base, libertad personal y libertad económica, ¿no? Entonces, entre mayor libertad personal, menor libertad económica y eres más progresista. O entre mayor libertad económica, hablando de los libertarios, pues menor libertad personal, y él lo asociaba al totalitarismo. Yo creo que puede ser todavía más complejo que ya tiene cuatro elementos, podríamos agregar más, ¿no? Alguien, por ejemplo, puede ser muy de izquierda en aspectos económicos, ¿no? Combatir el capitalismo, ¿no? Pero muy de derecha o conservador en aspectos sociales, por ejemplo, la moral religiosa, la familia tradicional, ¿no? El matrimonio, el género. Y en principio, si uno lo piensa, pues desde cierto punto de vista no necesariamente hay contradicción. Una persona podría ser muy anticapitalista y muy machista al mismo tiempo, ¿no? Etcétera. Volvamos ahora al concepto de extrema derecha. Fíjense, es bastante relativo, o es completamente relativo. Ahorita vamos a matizar esto. Pero su significado en principio depende del contexto nacional o incluso regional. En un cierto país, ser de extrema derecha puede significar cosas muy diferentes que en otro país. Por ejemplo, en nuestro país quien ocupa o intenta ocupar el espacio de extrema derecha es Eduardo Verástegui, está también Gilberto Lozano, ¿perdón? Salinas Pliego ahora, que está así emergiendo desde hace unos años, pero ahorita con más fuerza, ¿no? Son aquellos que tratan de tomar el espacio de la extrema derecha. Lili Telles también, yo creo que sí. Es un caso interesante porque ella está en un partido centro-derecha y ella trata de recorrerlo a la extrema derecha, ¿no? Efectivamente. ¿Y por qué son extrema derecha? Pues porque el PAN existe y como tienen posturas más a la derecha que el PAN, al menos hasta el momento, pues por lógica les toca ser la extrema derecha, ¿no? Pero imagínense que en un futuro alguno de estos actores políticos llegara al poder, ¿no? Gobernara por él o su partido, su movimiento, por algunos años, 2 sexenios, 3 sexenios, hasta que se normalizara esa derecha. Esa ya no sería probablemente extrema derecha en el futuro, sería la nueva centro derecha. Y si surgiera alguien más radical en su momento, más a la derecha, pues esa sería la nueva extrema derecha, ¿no? Entonces, también cabe significados porque, por ejemplo, en Occidente, ser de extrema derecha tiene mucho que ver con el combate a la migración, el combate al Islam, por ejemplo. En nuestro país eso no tiene mucho sentido. Bueno, en cuanto al Islam no tiene mucho sentido. No tiene sentido realmente. No aparece en el discurso político, al menos no nacional, ¿no? Estar en contra de la migración, pues empieza a aparecer un poquito de xenofobia contra la población de Centroamérica. Ajá. Pero en todo caso es un fenómeno realmente distinto y de mucho menor magnitud que en Estados Unidos o en Francia o en Inglaterra, ¿no? Donde realmente migración y Islam son temas muy álgidos y a través de los cuales
o en torno a los cuales casi toda la política tiende a girar. ¿Sí? No es nuestro caso. Nosotros tenemos otros temas torales, por ejemplo, la inseguridad es un tema toral en nuestro país. No así en algunos otros países más desarrollados o que tienen otro tipo de problemática. ¿Sí? Entonces, el significado de extrema derecha, o qué se clasifica como extrema derecha, pues va a depender de la oferta político-electoral de cada país. Y en base a eso va a cambiar su ideología, su significado, o qué actores ocupan ese espacio. Entonces, una definición relativa, aunque parezca un oxímoron, sería decir que la extrema derecha es la que está a la derecha de la derecha. Sea lo que eso signifique. En un país puede ser menos estatista, puede ser más libertad económica, podría ser menos pluralismo, podría ser más conservadurismo o más nacionalismo, depende, ¿no? Por ejemplo, Giorgia Meloni en Italia. ¿Por qué es de extrema derecha? Porque con respecto a la derecha tradicional que venía gobernando o que ha gobernado antes Italia, ella tiene posturas que son novedosas y mucho más radicales. Por ejemplo, el occidentalismo. Ella, al igual que muchos líderes de extrema derecha occidentales, defiende la superioridad y la excepcionalidad de Occidente. Y para que quede claro, por Occidente estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental. Porque luego hay algunas personas que se confunden y creen que Occidente incluye a América Latina, a México, a Argentina, a Venezuela. Milei tiene ese discurso, ¿eh? Milei es un supremacista occidental muy confundido porque está preocupado por la supremacía de una civilización a la cual él no pertenece, al menos no directamente, ¿no? Nosotros estamos occidentalizados, pero no somos occidentales. También la población del continente africano está occidentalizada, pero no es parte de Occidente. Todo el mundo está occidentalizado. ¿Qué país no está occidentalizado? ¿No? La India está occidentalizada, pero no es parte de Occidente. Entonces, Giorgia Meloni tiene este discurso supremacista occidente, donde, pues no sé si han oído este discurso muy europeo, ¿no? Europa es un jardín, el resto del mundo es una selva. Nosotros somos excepcionales, civilizados, los demás son bárbaros, ¿no? Nosotros creamos la civilización, la literatura, las artes, la ciencia, los demás viven en el oscurantismo, ¿no? Entonces, ella tiene este tipo de discurso que en Italia era considerado políticamente incorrecto, porque justamente se asocia al fascismo, ¿sí? Pero ella lo ha revivido y lo ha vuelto a poner sobre la mesa del debate público. El soberanismo también, porque la centro derecha en Italia lo que defendía era una mejor relación con la Unión Europea, o una Unión Europea que funcionara también para los italianos. Pero Giorgia Meloni, ya se ha moderado más, pero reivindica más bien el interés de Italia primero, no tanto de la Unión Europea. Entonces es más un nosotros nacional que un nosotros regional o de bloque, ¿sí? Y eso también la distingue de la centro derecha. Y bueno, la parte más extrema de Giorgia Meloni es que ella considera que los inmigrantes son una especie de amenaza exterior o enemigo exterior que los están invadiendo, ¿sí? Y que sobre todo los musulmanes son una amenaza a su Estado-nación. O sea, que son un enemigo tal cual. Y que hay que defender a la patria de esos enemigos. Como si viviéramos todavía en la época de las cruzadas, ¿no? Más o menos. Entonces, eso es lo que la hace ella de extrema derecha. Ahora, también hay que decir, y hay que ser justos en esto, los actores de extrema derecha nunca se califican a sí mismos de extrema derecha. Son sus adversarios los que los descalifican como de extrema derecha, ¿sí? Entonces, ¿quién descalifica a la gente de extrema derecha como de extrema derecha? Pues la izquierda y la centro derecha, ¿no? La centro derecha tiene un pleito con la extrema derecha porque les tratan de robar justamente, o están disputándose en un mercado electoral o una población de simpatizantes. Entonces, también normalmente son enemigos. En algunos países la extrema derecha y la derecha llegan a ser coaliciones. Pasa mucho en Europa porque como los partidos tienen que ser muy débiles y pequeños, constantemente tienen que buscar agruparse entre muchos para lograr formar gobiernos. Entonces llega a pasar que primero se hablan mal, luego hacen las paces, llegan a un trato, ya hablan bien, luego rompen otra vez, ya hablan pestes uno del otro de nuevo, y así, ¿no? Pero bueno, es importante saber y ser justos que la extrema derecha no se llama a sí misma extrema derecha, sino más bien sus adversarios los descalifican de esta forma. Yo haría aquí una analogía con el concepto de secta, ¿sí? Yo que trabajé muchos años psicología de la religión, una investigación que hice fue sobre cómo diferentes organizaciones religiosas utilizaban la noción de secta y a quién clasificaban como secta. Y era interesante, o sea, para los católicos todos los demás son secta.
por ejemplo, ¿no? Para los evangélicos, las religiones, ¿cómo decirlo? Las religiones cristianas que surgieron en el siglo XX, sobre todo en Estados Unidos, son sectas, por ejemplo, Testigos de Jehová y Mormones. Estos son los que los evangélicos tienden más bien a considerar sectas. Los mormones, ¿a quiénes consideraban sectas en la investigación? A los Testigos de Jehová. No Testigos de Jehová, pero seguramente hubieran dicho también mormones y algunos otros grupos, ¿no? En todo caso, secta es un concepto que las diferentes religiones usan para descalificar a otras, ¿no? Y ninguna se lo atribuye, ninguna religión dice nosotros somos una secta muy bonita, pues no. Entonces pasa lo mismo con la extrema derecha. La extrema derecha es un concepto que funciona como un arma lingüística y simbólica para denostar, atacar, castigar a una opción política. Digo, desde un punto de vista neutral, sin meternos en si es buena o mala, pero es usada así para estigmatizar a un grupo político, una ideología, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante saberlo y decirlo, ¿no? Ahora vamos a hablar de la ideología de la extrema derecha. Ya dilucidamos un poquito el tema conceptual, que pues es complejo. Ahora la parte psicosocial, bueno, alguien que es de extrema derecha, independientemente de quién lo clasifica así, bueno, ¿qué piensa? ¿Qué tiene en la mente? ¿Sí? De acuerdo a Cass Mudde, que es uno de los académicos más importantes en cuanto a la extrema derecha no es una ideología per se, como perfectamente estructurada, ¿no? Más parecida, hoy en día, ¿no? Más parecida al fascismo, por ejemplo, sino que más bien dice que es una familia ideológica. Es decir, hay un conjunto de ideas, valores o antivalores, creencias, posturas, no siempre bien amalgamadas, pero que a pesar de ello se pueden reconocer. Dices, bueno, ese tipo de ideas son de extrema derecha, aunque haya contradicciones, diferencias, ciertos espacios, aunque alguien no ponga palomita a toda una lista de aspectos, se puede reconocer que hay una especie de familia o nebulosa de la extrema derecha. ¿Cuáles son los temas favoritos de la extrema derecha, sobre todo en Occidente? Migración, bueno, no temas favoritos, sino los temas que más les inquietan, ¿no? Migración, seguridad, identidad nacional, sexualidad, género, familia, a veces también el tema de la energía, energías renovables versus energías fósiles, tradicionales. ¿Cuáles son las posturas más comunes en la extrema derecha? Está el nativismo, no sé si esta palabra la conocen, nativismo, pero bueno, si no la conocen, es darle preferencia a los nativos de tu país, nativos entre comillas, es decir, a la población original, o que se supone que es la original, con respecto a los que llegaron después, a los migrantes, aunque ya estén nacionalizados, o a los migrantes nuevos, ¿sí? ¿Por qué les digo entre comillas? Porque en Estados Unidos el nativismo, curiosamente o hipócritamente, reivindica a la población blanca, lo cual pues es muy estúpido, ¿no? Porque los nativos americanos pues son indígenas, no la población blanca, pero el nativismo estadounidense propugna la superioridad y la defensa y la protección de la población blanca por encima de las poblaciones de origen no europeo o extranjeros que siguen llegando, ¿no? Bueno, está el nativismo, el nacionalismo, no necesito explicar ahí, el anticomunismo, pues así como en la izquierda se sataniza la extrema derecha, pues en la extrema derecha se sataniza el comunismo, ¿no? Y para la extrema derecha, pues todo es comunista. Si tú estás a favor de la educación pública, eres comunista. Si estás a favor de que el gobierno regule, por ejemplo, el mercado laboral, eres comunista. Si estás a favor de cuidar el medio ambiente, eres comunista. Entonces, para la extrema derecha, todo es comunismo. De hecho, ellos consideran que vivimos en un mundo comunista. Aunque suene un poco delirante, pero realmente creen eso, que la ONU es comunista, que la OMS es comunista, que casi todos los gobiernos, excepto los de ellos, Milei, Trump, Orbán, Meloni, etc., que todos los demás gobiernos son comunistas. Así sea una izquierda muy moderada, muy deslactosada, como la de Chile, por ejemplo, es comunismo, ¿no? O sea, todo lo que no es extrema derecha es realmente comunismo para ellos. El conservadurismo social, que tiene que ver con posturas justamente conservadoras en materia de reproducción, género, sexualidad, familia, ¿no? Posturas racistas y xenófobas, aunque ellos abiertamente
no es que definan el racismo, algunos sí, pero normalmente no definen el racismo de manera explícita, no dicen la raza blanca es superior o las personas de color son inferiores, pero dicen, por ejemplo, las ciudades con más migrantes hay más violencia o hay más crimen. Entonces eso se llama posfascismo, quiere decir que no defienden posturas abiertamente fascistas, pero indirectamente sí, o posturas que esconden su fascismo, no lo reconocen de manera transparente, pero en el fondo lo son, y es bastante obvio, ¿no? Lo mismo con los extranjeros, ¿no? Si queremos acabar con la delincuencia hay que disminuir la migración, ¿no? No es explícitamente xenófobo, bueno, tal vez sí, pero no están diciendo todos los extranjeros son delincuentes, aunque Trump lo decía prácticamente así. Entonces, a veces no son tan explícitos, pero está claro que son racistas y son xenófobos, ¿sí? Incluso en países latinoamericanos hay personas racistas que preocupan el supremacismo de la raza blanca, por más tonto que parezca, ¿no? Antes se acuñaba el concepto de whitexicans, no sé si lo conocen, lo recuerdan, todavía se usa. Hay gente en México así, que porque es de tez clara, o más clara, o un poco más clara que otros, se siente superior, o se asimila a un país europeo, o se asimila a Estados Unidos, o a España, o aspira a sentirse, se siente así, o aspira a ser así, ¿no? Y tiene que ver con su forma de hablar, tiene que ver con la ropa que usa, costumbres, ¿no? Etcétera. Bueno, y también hay muchas corrientes de pensamiento hoy en día asociadas a la extrema derecha. Tenemos, por ejemplo, el neofascismo, el posfascismo. Por si no saben la diferencia, les comento que el neofascismo es cuando hay grupos que son tal cual fascistas, como si estuviéramos todavía en la época de la Segunda Guerra Mundial, que son fascistas clásicos, pero en la época contemporánea, en el siglo XXI. Normalmente son pequeños grupúsculos, pequeñas organizaciones normalmente clandestinas, muy violentas. Ajá. Otra cosa es el postfascismo. El postfascismo, como les decía, es cuando alguien no es explícitamente fascista o fascista de manera clásica, pero cuyas posturas son muy familiares, muy similares, o en el fondo, aunque estén disfrazadas, en el fondo serían parecidas al fascismo. Eso se llama postfascismo. Pero también hay otras corrientes. Está el neoconservadurismo, los famosos neocons de Estados Unidos, que tienen muchas características, pero por ejemplo se destacan porque son muy belicosos en la política exterior estadounidense. O sea, son la gente que siempre está a favor de las guerras, de la guerra de Irak, de hacer invasiones aquí y allá. Probablemente son los neocons los que están ahorita asusando a Trump a invadir Venezuela. Eso es parte del neoconservadurismo. Está el libertarismo también, que seguramente lo conocen más, que es como la ideología de Milley, que es una ideología sobre todo económica, pero que también es de extrema derecha, porque en el libertarismo se entiende o se malentiende la libertad como la libertad, por ejemplo, de que los empresarios hagan lo que quieran, de que las transnacionales hagan lo que quieran, pero nunca van a ver un libertario luchando contra la esclavitud. Jamás hablan de la esclavitud. Cuando uno dice, ok, estás a favor de la libertad, lo normal sería estar en contra de la esclavitud, ¿no? Y la esclavitud moderna, la explotación laboral, por ejemplo, es una forma de esclavitud moderna. Y nunca van a ver un libertario hablando en contra de la esclavitud moderna, de la explotación del trabajo. Al contrario, defienden la libertad del empresario para él decidir cuánto quiere pagar a sus empleados, o la libertad del empresario para evadir impuestos. Por ejemplo, voy viendo aquí a Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Él entiende la libertad con la libertad de que pues, no pague lo que debe, ¿no? Incluso cuando le han obligado, o sea, cuando por ley, por ejemplo, ha perdido juicios y tiene que pagarle a un empleado que fue despedido justamente del EFE y demás, no lo hace. Incluso una de sus tiendas fue embargada porque se rehusó a pagar lo que debía. Entonces llegaron al embargo, con eso se le pagó al empleado. En fin, está por ejemplo la Nouvelle Droite, que se originó en Francia en los 60s, que tiene mucho que ver con la extrema derecha de hoy en día. Básicamente ese es su origen, y que tiene que ver sobre todo con ideas sociales y culturales. Los intelectuales de la Nouvelle Droite lo que hicieron fue inspirarse de la izquierda, de la llamada nueva izquierda, la izquierda social y cultural,
y decidieron que la derecha no solo tenía que ocuparse de la economía y la política propiamente, sino también de la cultura. Tiene mucho que ver con el llamado gramscismo de derechas también. Entonces son los primeros derechistas en interesarse del aspecto cultural y social, temas como el aborto, el género. Ellos fueron los primeros en los 60. Son como anti-hippies, digámoslo así, como hippies invertidos. O sea, luchaban contra todo lo que los hippies querían hacer, pues ellos iban en contra de todo eso. Desarrollaron muchas ideas, libros, publicaciones, centros de investigación, etc. Y realmente el origen de la extrema derecha, de su ideología, tiene mucho que ver con la nueva derecha francesa. Está la alt-right de Estados Unidos, que es una corriente de pensamiento de supremacismo blanco y de formación de comunidades en línea de supremacismo blanco. Entonces su activismo es como ciberactivismo, ¿sí? Y son muy nacionalistas y son muy racistas. Entonces forman comunidades en blogs, no sé tanto en Facebook si están activos, pero en muchas plataformas, sobre todo las que no son tan comerciales, forman pequeñas comunidades, un poquito parecido a los grupos de incel, a los grupos de muchachos de incel, forman comunidades así, con discursos de odio, pero no de género, sino xenófobos y racistas más bien. Entonces hay muchas otras corrientes que no les pongo aquí, es toda una galaxia la extrema derecha. Pero como pueden ver, difícilmente se contradicen, a lo muchos enfatizan diferentes aspectos. Entonces, si uno intenta juntar las diferentes corrientes, posturas de la extrema derecha, más o menos puede conformar una cierta ideología mínima, por decirlo así. Entonces, grosso modo, ¿cuál es el eje vertebrador de la extrema derecha, sobre todo en Occidente? Es una visión etnonacionalista, ¿sí? De etnia y nacionalismo, en donde la identidad nacional y sociocultural de la población tiene que ser una, homogénea, una unidad, ¿sí? Tiene que ser pura, lo más pura posible. Y donde todos los demás que piensan o son diferentes deben de ser o excluidos, o relegados, o reducidos al mínimo. De ahí, por ejemplo, que Trump empieza la expulsión masiva de migrantes. O sea, porque en la ideología de extrema derecha los migrantes son como impurezas, ¿sí? Impurezas que entran en un recipiente de algo puro que tienen y que lo manchan. Imagínense que tienen un bote de pintura blanca, los migrantes es como si salpicaras gotas negras, ¿no? Que empiezan a contaminar todo lo demás, lo empiezan a hacer cambiar de color. Entonces ellos ven la alteridad como una amenaza existencial realmente al Estado-Nación. Entonces ellos intentan volver a un pasado idealizado donde todos en su país eran iguales, pensaban igual, tenían la misma religión, la misma cultura, la misma lengua, el mismo color, mismas costumbres, etc. ¿Sí? Había una normalidad sexual, de género, una masculinidad, una feminidad, que se tiene que defender porque si no es el caos, es la destrucción. Entonces ven todos los agentes que no están en esa normalidad como agentes destructivos. Los homosexuales, las feministas, los ecologistas, los migrantes, las personas que hablan otro idioma, personas de religión no cristiana, etc. Hablando de Estados Unidos, ¿no? Estoy poniendo este caso. Un caso diferente, Narendra Modi en la India. ¿Sí? Nos vamos al otro lado del mundo. Hay un etnonacionalismo exclusivista que se está poniendo en marcha. Narendra Modi ha puesto en la política pública un concepto, una idea fuerza que se llama Hindutva. La Hindutva es un concepto que fusiona el ser indio, de nacionalidad india, con el ser hindú, de religiosidad hindú. Y los fusiona de tal suerte que los únicos indios de verdad son los hindús. Los hindús son indios. Uno dirá, pues sí, no es lo que decimos. No, pues sí, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que en India hay gente que es de otra religión, hay musulmanes, hay personas de otros orígenes nacionales, etcétera, ¿no? O que fueron migrantes en su momento, etcétera. ¿Y qué pasa? Que a partir de este concepto de Hindutva se está poniendo en marcha una violencia política contra poblaciones que no corresponden con esta unidad etnonacional religiosa, ¿sí? Y políticas y prácticas de discriminación institucionalizada contra estas poblaciones, que las reduce o las relega a ser ciudadanos de segunda clase. Entonces empiezan a perder derechos, ¿sí? Es como, imagínense aquí en México,
que alguien dijera, pues solo las personas morenas van a ser mexicanas. Para empezar, bueno, ¿quién es moreno? ¿Quién se siente moreno? ¿Quién decide quién es moreno? ¿No? Bueno, pues es relativo. En unos estudios que hizo la CONAPED hace muchos años, fue muy interesante. Es una pequeña digresión, pero lo quiero comentar porque es interesante. Se le preguntó a los ciudadanos que subrayaran su color de piel, les ponían una gama de negro a blanco. Muy interesante, porque la mayoría de la gente se siente más blanca de lo que objetivamente puede ser. O sea, es decir, si hay estudios sobre el color de nuestra piel en conjunto, en promedio, ¿sí? Que salga lo que salga, no tiene nada de malo, obviamente, ¿no? Pero es interesante cómo la gente siempre tiende a describirse en nuestro país con una piel más clara de la que realmente tiene. Eso nos habla de muchas cosas, ¿no? Racismo internalizado, ¿no? Aspiracionismo racial en este caso, malinchismo en parte también, ¿no? Es muy interesante la parte del imaginario que esto conlleva. El punto es que les decía, imagínense que llegara un gobierno de extrema derecha que dijera, o un gobierno, el que sea, ¿no? Dijera, solo la gente morena es mexicana y solo los católicos morenos van a tener todos estos derechos, ¿no? Y que sean heterosexuales y que sean... Entonces, ¿qué pasa? Pues habrá gente que sí quede en la lista, pero habrá mucha gente que no. Y que digas, bueno, ¿yo por qué? Porque yo soy mexicano, ¿yo por qué voy a estar excluido? ¿Por qué no voy a tener estos derechos, no? ¿Y quién eres tú para decir qué es lo mexicano, qué no, quién es o quién no es mexicano, ¿no? Etcétera. Entonces, ese es el problema con el sistema de derecha, que son siempre excluyentes. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que el propio Javier Milei bautizó como la Internacional Derechista. En uno de estos eventos de la CIPAC, él dijo, es preciso que organicemos ya una internacional derechista, haciendo una analogía con las internacionales socialistas, ¿no? Entonces la idea es que él quiere crear una organización mundial de extrema derecha, que realmente ya está en marcha, nada más él acuñó el concepto, pero ya estaba en marcha con estas ediciones que les decía de la CIPAC, que se llevan a cabo en muchos países. En América Latina ya tenemos en México, en Brasil, Argentina, Paraguay, apenas fue Paraguay, Perú, Panamá, por lo menos 6, ¿no? Seguramente van a organizar en más. ¿Qué está pasando entonces? Que los diversos actores de la extrema derecha, aunque originalmente emergieron de una manera más o menos independiente, fácilmente o rápidamente se empezaron a reconocer entre ellos, ¿sí? Trump reconoció en Víctor Orbán un ejemplo a seguir. Orbán reconoció en Trump un alter ego con mucho más poder por dirigir al país más poderoso del mundo. Y en ese reconocimiento que tuvieron empezaron a reunirse, intercambiar diálogos, invitarse los unos a los otros, compartir influencers. Si ustedes ven los eventos de la CIPAC, se los recomiendo, son muy interesantes. No importa que no estén de acuerdo con lo que piensan, eso es lo de menos. Como analistas políticos es muy interesante, porque van a ver cómo en un evento de Estados Unidos participa un argentino, un brasileño, un japonés, alguien de Australia, un expresidente o primer ministro de Europa, y empiezan a tratar de conciliar puntos en común y encontrar enemigos en común. Eso es interesante. A partir de esos intercambios, la CIPAC que empezó a organizar ediciones internacionales desde el 2017, los empezó a explotar mucho más en el 2022 y seguramente próximamente van a empezar a tratar de hacer en decenas de nuevos países, seguramente. Y el resultado de esto es que, si bien originalmente muchos tenían ideas distintas, ya están empezando a crear una ideología cada vez más estructurada y con enemigos en común mucho más claros. A veces hasta comparten conceptos o frases. Por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego tiene ahora lo de zurdos de mierda, que copió de Milei, ¿sí? O Gloria Álvarez, que es una guatemalteca de extrema derecha que ahora vive en México, trabaja para Salinas Pliego, por cierto, tiene una frase, no me acuerdo si era de ella, creo que era los izquierdistas aman tanto a los pobres que los multiplican, no me acuerdo si era de ella, pero en todo caso esa frase ha circulado como por 7 gentes de extrema derecha. Si ustedes escuchan un discurso de Eduardo Verástegui, son puros plagios, casi puros plagios de otros líderes de extrema derecha. Entonces, su discurso es un popurrí de Milei, Gloria Álvarez, Agustín Laje,
Trump, se empiezan a copiar frases, ya nada más hacen su listilla de frases y así arman sus discursos. Entonces es interesante cómo esos intercambios, ese networking que han puesto en marcha entre ellos, ha dado como resultado que sí se empieza a formar una ideología cada vez más estructurada, cada vez más sólida, porque les das un argumento y ya tienen contraargumentos preparados. No porque sean tan inteligentes, sino porque en base a tantas discusiones que han tenido entre ellos, tantos asesores que se intercambian, pues sí, ya están desarrollando una especie de pensamiento único, digamos, son como anticuerpos, ¿no? Están creando ciertos anticuerpos contra los argumentos de la izquierda, planteamientos de izquierda y demás. No es que sean cada vez más inteligentes, pero por tantos intercambios cada vez tienen planteamientos que logran defender mejor frente a la audiencia o que son más convincentes frente a la gente y las audiencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay gente, por ejemplo, Milei, antes de que fuera presidente, bueno, varios años antes, él había estado en medios de comunicación muchos años, yo lo conocía desde hace muchos años ya, yo lo veía no porque compagine con sus ideas, pero me parecía alguien a seguir y tenía razón, yo decía, este cuate tiene potencial, si salta a la política tiene potencial, antes de que él mismo creo que se le ocurriera. Y en algún momento seguramente muchos le empezaron a decir, le empezaron a susurrar al oído, éntrale, lánzate, y pues lo hizo, ¿no? Ya me perdí de lo que iba a decir, perdón, pero bueno, el punto es que esas relaciones los han hecho más fuertes, más peligrosos y más mediáticos, eso es lo que quería decir. Por ejemplo, Milei era un economista totalmente marginal en Argentina, que ni siquiera estudió en una buena universidad. Su carisma lo hizo que lo invitaran a un medio de comunicación y de allí con los años fue siendo más y más seductor para las audiencias y ese atractivo mediático fue lo que lo fue haciendo sobresalir. Llegó un punto en que tenía su propio programa de televisión y de allí eso fue realmente la punta de lanza que lo catapultó allá a ser un político, ¿no? Primero creo que fue diputado, si mal no recuerdo. Por eso, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego, volviendo a este personaje, está aprovechando ahorita mucho su poder mediático, ¿no? Tiene su propia televisión, imagínense. Ahorita, no sé si han visto, sacó su propia serie de documentales. Creo que se llama algo así como A favor de la libertad o Defendiendo la libertad. No me acuerdo cómo se llama, pero ya tiene sus documentales, ¿no? Sobre la libertad. Entonces, bueno, los medios de comunicación nos ayudan mucho. Además de la CIPAC hay otras organizaciones como Atlas Network, que también es importante, que es un centro, es una especie de ONG, que lo que hace es financiar a otros centros en todo el mundo de extrema derecha. Entonces preparan cuadros, por ejemplo les dan becas para atender estudios, les dan cursos de hablar en público, cursos de escritura. Entonces preparan cuadros políticos e ideológicos para que pues defiendan la extrema derecha en todo el mundo y diseminen su mensaje, ¿no? Usan muchos influencers también, medios de comunicación. Aquí, por ejemplo, en México acaba de llegar Derecha Diario, creo que se llama, también auspiciado por Ricardo Salinas Pliego, por cierto. Derecha Diario es un periódico de origen español que publica, como su nombre lo dice, pues, artículos noticiosos, noticias, artículos de opinión muy de derecha, ¿no? Muy abiertamente de derecha, lo cual pues, no tiene nada de malo en sí mismo, pero es auspiciado también por la Atlas Network. Aquí viene una propuesta mía. Yo he acuñado el concepto de fascismo libertario como el nombre para la ideología de extrema derecha que se está formando hoy en día. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy viendo son tres aspectos que se están fusionando: autoritarismo político, conservadurismo social y liberalismo económico, al extremo los tres. Y esa combinación es lo que yo llamo fascismo libertario, porque es fascismo en lo político y social y liberal en lo económico. Ajá. Y eso tiene un porqué. Empezando por el fascismo. El fascismo, como ustedes saben, pues fue vencido tras la Segunda Guerra Mundial, al menos de una manera general, oficial. Sin embargo, sobrevivió en las sombras. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial quedaron grupúsculos fascistas en Europa. Por ejemplo, el movimiento social italiano, que después fue un partido político, ¿sí? Luego, tras la Guerra Fría,
el liberalismo emerge como la ideología triunfante, ¿no? Había tres: fascismo, comunismo, liberalismo. Se destruye el fascismo, pierde el fascismo, luego cae el comunismo y queda el liberalismo como ideología triunfante, ¿no? El famoso fin de la historia de Francis Fukuyama. Sin embargo, mi hipótesis es que el liberalismo económico lleva por lo menos todo el siglo XXI siendo fagocitado por el fascismo. Fagocitar es lo que hacen las células cuando son comidas unas por otras. Ajá, cuando una célula empieza a ser como comida poco a poco. ¿Sí? Entonces lo que yo digo es que el liberalismo ha sido infiltrado de alguna manera por el fascismo. El liberalismo económico ha sido poco a poco contaminado por ideas de tinte fascista, autoritarias, totalitarias. ¿Sí? Porque, si lo piensan, al liberalismo económico no le importa el totalitarismo, no le estorba el totalitarismo. No le importa que haya un Estado en sí grande y autoritario, mientras ese Estado no se ocupe de regular a las empresas, o el mercado, o el ámbito laboral. Si regula a la gente y pone orden de manera autoritaria en la gente, no hay problema. Si la gente sigue siendo consumidores y a las empresas dejan hacer lo que quieren, el Estado puede ser autoritario con los ciudadanos, no pasa nada. Al fascismo tampoco le estorba el liberalismo económico, porque al fascismo lo que le interesa es el control del Estado-nación. Ajá. Y la exclusión de aquellos que considera amenazantes. Si los empresarios se hacen ricos en ese sistema, ¿qué importa? También. Entonces, el fascismo y el liberalismo no tienen ningún problema en sí, entre ellos, ¿no? Y por eso estamos llegando a un modelo. Piensen ustedes en Milei, piensen ustedes en Bukele, piensen ustedes, en menor medida en Trump, porque Trump no es neoliberal, pero sí es capitalista, ¿no? En menor medida. Pero van a ver cómo hay autoritarismo y liberalismo económico, al menos parcial, al mismo tiempo. ¿Sí? Había mencionado a Fukuyama, pero también podemos mencionar a Daniel Bell, que propugnaba por el fin de las ideologías, parecido a Fukuyama. La idea era que se iba a llegar en algún momento a una época en la cual ya no hubiera ideologías, porque finalmente todos íbamos a vivir en países democráticos, liberales, y con estados básicos, gobiernos tecnócratas, que solamente iban a administrar lo público, administrar la riqueza y nada más, ¿no? Entonces ya no iba a haber ideologías, lo cual es falso. Las ideologías nunca mueren, ¿sí? O sea, se transforman, pero jamás dejan de existir. A lo mejor el liberalismo clásico, el comunismo, el fascismo en sus formas clásicas, tipos ideales, diría Max Weber, ya no existen tal cual, pero queda subjetividad política, económica, social, y eso son formas de ideologías también, finalmente. Por ejemplo, caso de fascismo liberal, Bukele es muy claro, ¿sí? La parte autoritaria, ¿por qué? Porque se ha encargado de desmantelar todos los contrapesos democráticos que tiene El Salvador, institucionales, en el poder judicial, ¿sí? Su gobierno impone un punitivismo penal, o sea, la forma en que está implementando la seguridad, digamos, algunos pueden decir, bueno, pero pues está haciendo el país más seguro, ¿no? Ok, pues se puede discutir, pero la forma en que lo está haciendo claramente es autoritaria, eso sí no se discute. O sea, la forma en que están encarcelando a la gente se basa en el llamado perfilamiento, ¿no? Perfiles raciales, de fenotipos, si tienes tatuajes, entonces primero meten a la gente a la cárcel, luego averiguan si sí era realmente culpable o no. Y hay muchas investigaciones que apuntan a que hay mucha gente encarcelada injustamente, solo porque estaba en el lugar incorrecto, solo porque se veía de cierta forma. Ajá, entonces lo que ese gobierno está haciendo, grosso modo, es, pues más vale que me digan que exageré la seguridad y que metí presos a inocentes, a que digan que no estoy cumpliendo con mi objetivo de campaña, ¿no? Entonces, ¿de qué es autoritario? Es autoritario. Y fíjense cómo convive con el liberalismo económico radical, porque El Salvador ha sido el único país en adoptar oficialmente el Bitcoin como moneda de curso legal. Creo que ahorita ya le echaron para atrás, pero ahí pueden ver claramente cómo el autoritarismo convive muy bien con un hiperliberalismo económico. La extrema derecha ama las criptodivisas, las ama. ¿Por qué? Pues están a favor de la libertad, y para ellos las monedas libres son las monedas que están fuera del control de un Estado, fuera del control de un gobierno. Entonces las únicas monedas libres pues, son el Bitcoin, Doge, y muchas otras, ¿no? Por eso Trump también, cuando llega al poder, crea también, no me acuerdo si fue antes o después de llegar a la presidencia, pero él creó su propia criptomoneda. Su esposa Melania lanzó su criptomoneda también.
bueno, Milei no lanzó su propia criptomoneda, pero saben que estuvo involucrado en esta estafa de Libra, ¿no? Entonces aman las criptomonedas. Y pueden ver ustedes cómo el liberalismo económico se lleva súper bien con el autoritarismo. Bukele llegó a decir en una ocasión, la oposición sigue defendiendo una democracia que solo nos dejó asesinados. Entonces implícitamente él acepta que su gobierno no es democrático, ¿no? Pero lo defiende, o sea, para él hay una dicotomía, democracia con inseguridad y muerte o autoritarismo seguro, ¿no? Habría que preguntarnos si realmente nuestros países son las únicas dos opciones posibles, pues ojalá no, ¿verdad? No sé cómo andamos de tiempo, a lo mejor ya lo terminamos. ¿Les vamos bien? Ok. Este fascismo libertario, que es un concepto que yo he acuñado, es una reacción al llamado neoliberalismo progresista. Ese concepto no es mío, es de Nancy Fraser, una analista estadounidense que lo acuñó en un artículo de opinión, ¿sí? ¿Qué es esto del neoliberalismo progresista? Cuando el neoliberalismo surge y se empieza a implementar, solamente hacía énfasis en el aspecto económico, pero a lo largo del siglo XXI el neoliberalismo empezó a cooptar luchas que eran tradicionalmente de la izquierda social y cultural, llámese ecologismo, feminismo, justicia racial, temas de género, temas de orientación sexual, o sea, la diversidad sexual. Y entonces, los actores típicamente neoliberales, que son de derecha en principio, empezaron a tener un discurso de izquierda progresista en estos temas, ¿sí? Y empezaron a explotarlos económicamente. Piensen ustedes, por ejemplo, han visto propaganda, cuando se celebra, por ejemplo, el Día de la Mujer o alguna reivindicación feminista, han visto propaganda de productos, empresas o marcas alusivas a esos días o a esas celebraciones. No sé si lo han notado, pero por ejemplo, no sé, ciertas botanas, cuando se reivindica una lucha por diversidad sexual, lanzan una edición, ¿no? Con los colores del arco iris. O, claro, también películas, series de televisión, ropa de moda para mujeres con logos feministas. Es el pinkwashing, ¿no? Sí, existen fenómenos como por ejemplo está el pinkwashing, el greenwashing, purple washing, rainbow washing, que realmente lo que hacen es reivindican desde el neoliberalismo y el mercado luchas sociales de ciertos grupos, ¿no? Pero no porque les interesen. O sea, los instrumentalizan como un pretexto para vender o para legitimar a su empresa o a su marca. Nosotros somos inclusivos, compra chocolates. Nosotros nosotros reciclamos, compra esto y no te sientas culpable, ¿no? Por cada café que tomas sembramos 2 árboles, ¿sí? Pero no porque realmente les interesen esas luchas, sino las instrumentalizan. 1, para vender más. 2, para ganar legitimidad social. Entonces, llega un momento en el cual parece que ser de izquierda es consumir café de cierta marca, comprar ropa de cierta marca, ver una serie de televisión o ir al cine a ver la película tal. Y entonces, ¿qué empezó a pasar? Sobre todo en Occidente. La derecha lo que hizo fue tratar de asociar la izquierda a cierto consumismo y ciertas luchas muy específicas, sociales y culturales, ¿sí? Que no tocan el capitalismo, ni le estorban al capitalismo, ni al neoliberalismo en lo absoluto. Entonces, para el neoliberalismo es muy cómodo que toda la izquierda se enfoque en temas como género, sexualidad, raza, incluso ecologismo, porque no tocan, o normalmente no tocan la estructura económica. Ustedes se dan cuenta, es fácil encontrar marcas que tienen mensajes a favor del feminismo, o la población LGBTQ+, o el ecologismo incluso, pero nunca van a ver una marca que reivindique los derechos laborales. Jamás lo van a ver. Jamás. Piensen en eso y nunca lo van a encontrar. ¿Sí? O una empresa, o un comercial, o una película. Es más fácil encontrar películas que, por ejemplo, tengan escenas gay, tengan un mensaje ecologista, o mensajes a favor de las poblaciones indígenas incluso, pero difícilmente a favor de la clase obrera o los derechos laborales
o que las empresas paguen sus impuestos. Al menos no películas comerciales, a lo mejor películas políticas de otro tipo, ¿no? Pero películas que veo uno en el cine y eso, piensen, si encuentran alguna, díganme. Incluso de la tercera edad, hay películas que reivindican a la tercera edad, por ejemplo la película Up, que ya es viejita, una de caricaturas muy bonita. Sí, pero esos temas no les estorban, no les estorban a las empresas. Son inocuos para el capitalismo. Pero hay otros temas que nunca van a ver ustedes en mensajes comerciales. ¿Sí? Entonces, en Occidente se empezaron a crear gobiernos neoliberales progresistas, ¿no? Que pues le lavaban la cara al neoliberalismo. Y podían ser de izquierda. Pensemos en los gobiernos de Obama, de Justin Trudeau, de Macron, que yo creo que son los más emblemáticos, ¿no? Son de izquierda y son neoliberales. Entonces, en mi opinión, pues en el fondo son gobiernos de derecha que han cooptado valores de izquierda para pues, ocultarse mejor o ganar más legitimidad social y política, ¿no? Esa es mi tesis. Y en Occidente, la izquierda empezó a caer en ese juego y se relegó únicamente a estos temas. Yo no digo que no sean temas importantes, son temas fundamentales. Obviamente el feminismo, la diversidad sexual, el ecologismo, el indigenismo son temas fundamentales. Pero lo que yo digo es que la derecha, como estrategia, relegó a la izquierda a únicamente esos temas para que no tocaran lo que económicamente les importa más, ¿no? O sea, o los temas que les importan más, que son los económicos. Impuestos, regulación, derechos laborales. Ajá. Muy bien. Y bueno, la derecha también quedó relegada al ámbito económico. ¿Qué pasó con la derecha? Les he hablado de la izquierda, pero ¿qué pasó en Occidente con la derecha? Que la derecha fue obligada a hacerse progresista también, porque se volvió políticamente incorrecto, estar a favor en contra del aborto, ser machista, no ser ecologista. Entonces la derecha en Occidente tuvo que empezar a abrazar también posturas progresistas. De ahí viene la idea que tiene la extrema derecha de que todo el mundo se hizo comunista, porque tanto la izquierda como la derecha moderada en Occidente empezaron a tener las mismas posturas económicas neoliberales y las mismas posturas sociales progresistas. Y así fue durante gran parte del siglo XXI, así fue, hasta que la extrema derecha empezó a ganar poder, ¿no? Bueno, esto es lo que habíamos comentado ya. Entonces lo que la extrema derecha llama batalla cultural es tratar de vencer a la centro izquierda y la centro derecha occidental, que es neoliberal en la economía y progresista en lo social, ¿sí? Y ellos lo entienden como comunismo, o lo malentienden como comunismo, o como wokismo también. Entonces se rebelan a este orden mundial que ellos ven. Ellos creen que hay un complot mundial para volver a todo el mundo feminista, gay, indígena, negro y musulmán, ¿no? Básicamente. Y se rebelan a eso. Y quieren volver a lo que ellos consideran un estado ideal para las sociedades, ¿no? Donde, como les decía, todos son iguales. Yo le llamo esto una sociedad monocromática, ¿sí? Como algo opuesto al arco iris, ¿no? O a la diversidad. Entonces ellos quieren nada más que todos seamos iguales, a lo sumo una escala de grises, o sea, más o menos iguales, o casi iguales, que haya una uniformidad en lo cultural, porque si no la hay, pues la uniformidad etnocultural o la homogeneidad es la condición sine qua non para la paz, la coexistencia pacífica y el progreso. Si no hay homogeneidad en un país, en un estado-nación, pues todo el orden social está amenazado, ¿no? Pues de ahí que sus enemigos públicos son, como les decía, los homosexuales, los feministas, los indigenistas, los ecologistas, los migrantes, etcétera, ¿no? Les decía, imponen una normalidad, ¿no? Lo que es considerado normal, que se debe imponer, fomentar, proteger, es una visión de la religión, una cierta orientación sexual, una cierta masculinidad. Si ustedes ven los discursos de J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, él enfatiza mucho la parte masculina, su idea de masculinidad tradicional, la defiende mucho. En una edición pasada del CIPAC, su discurso estuvo muy abocado a recuperar la masculinidad. Él decía que no nos dé vergüenza ser hombres, que no nos dé vergüenza, ¿qué era? Creo que ir al gimnasio, no me acuerdo qué otras cosas asociaba él con ser hombre, ¿no? Pero una idea imaginaria muy, muy típica o muy machista de ser hombre. Entonces tratan de reivindicar todas estas ideas y valores tradicionales y que toda la sociedad sea de esa forma. Por ejemplo,
Víctor Orbán en Hungría, a lo mejor no lo conocen tanto, si uno no está muy metido en el tema de extrema derecha, probablemente no ha oído tanto de él, ¿no? Porque los medios de comunicación... Porque ya tiene 25 años en el poder. Sí, ¿no? Pues hay muchos líderes que llevan, Modi también lleva muchos años, pero sí, casi nadie le gana a él, ¿no? Netanyahu lleva muchos años también. Pero aún así, si uno no está metido en el tema de extremas derechas, no está muy metido en este tipo de temas, a lo mejor no ha oído hablar de él, porque no suena tanto en México en los medios de comunicación. Víctor Orbán defiende explícitamente un régimen iliberal, es decir, no democrático, lo defiende abiertamente, explícitamente. O sea, él dice, no, nosotros no somos una democracia. Y lo defiende como algo bueno, ¿sí? Y yo les voy a decir algo, yo sí prefiero, si tengo que elegir entre un hipócrita y un cínico, yo siempre voy a elegir al cínico. O sea, yo prefiero que alguien diga, yo soy de extrema derecha, yo soy machista, o yo soy racista. Es mejor que lo diga así, porque al menos estás siendo honesto y sabes a qué te atienes. A que alguien diga, no, yo no soy racista, pero es que la gente morena son criminales. O sea, no, si eres racista, al menos dilo, ¿no? En el caso de Víctor Orbán, al menos hay que decir que pues, es abiertamente extrema derecha y es abiertamente autocrático. O sea, él defiende que el Estado es él y que el gobierno es de él. Y así lo defiende, ¿sí? Y él lo que busca instaurar, o ha instaurado, es una política conservadora social cristiana. Entonces, lo que él entiende como cristianismo, eso es lo que impera en la ley en términos de moral, y de normas morales, ¿sí? Sataniza, por supuesto, el wokismo. Sus enemigos públicos son, por ejemplo, los estudios de género, que están prohibidos en Hungría. Odia a los drag queens, son así como, no solo los homosexuales o los transexuales, específicamente detesta a los drag queens. Para ellos son como la encarnación del mal, ¿no? Es euroescéptico, esto lo comparten muchos en Europa, es decir, creen que la Unión Europea también es comunista porque busca formar un Estado más grande y una comunidad, ¿no? Entonces, normalmente ahí hay divisiones, hay algunos de extrema derecha, algunos mandatarios que están a favor de desintegrar la Unión Europea, hay otros que dicen, bueno, se puede mantener, pero es una confederación, o sea, no debe haber un superestado encima de nuestro estado, o sea, somos estados hermanados, pero nos respetamos, cada quien tiene sus leyes, ¿sí? Entonces buscan otro tipo de organización. Y bueno, él y Donald Trump son, hagan de cuenta, como hermanos separados al nacer, nada más que uno fue enviado a Europa Oriental, otro se quedó en Estados Unidos, se identifican mucho entre ellos, se reflejan en el espejo el uno del otro, se idolatran el uno al otro, constantemente intercambian adoraciones y ha llegado un punto en el cual uno ya no sabe, así como el huevo y la gallina, uno ya no sabe quién fue primero, si Víctor Orbán o Donald Trump. Obviamente, cronológicamente fue primero Víctor Orbán, pero digamos, Donald Trump en su estrategia en campaña se inspiró muchísimo en Víctor Orbán. Una vez llegado al poder, Víctor Orbán se está inspirando muchísimo en Donald Trump para implementar nuevas políticas. Entre ellos hay una retroalimentación muy interesante. Yo me atrevería a poner un tercer elemento que es Jair Bolsonaro, aunque ahorita pues ya no está, digamos que políticamente está muerto ya, pero en su momento había una triangulación muy interesante entre Brasil, Hungría y Estados Unidos, porque entre los tres había mucho intercambio, mucha identificación, mucha relación, y entre los tres se retroalimentaban mucho, se inspiraban mucho el uno al otro. Donald Trump invitó mucho a Jair Bolsonaro a visitarlo, sobre todo interesaba la parte religiosa, la parte evangélica, que tiene mucho Jair Bolsonaro. Entonces, por ejemplo, Víctor Orbán, como ejemplo, dijo en alguna ocasión, estamos dispuestos a mezclarnos unos con otros, hablando en la Unión Europea, estamos dispuestos a mezclarnos unos con otros, pero no queremos convertirnos en pueblos mestizos, hablando de la inmigración no europea. Entonces, ¿cuál es su idea? O sea, los europeos pertenecemos a la misma raza, nos podemos mezclar, no hay problema, es como mezclar leche light, leche entera y leche, no sé, de qué tipo, ¿no? Deslactosada. Ah, pero no europeos, no, eso ya es echarle chocolate a la leche. Eso ya no va a ser leche, eso ya es chocomil o algo así, ¿no? Entonces, esta idea una vez más de mantener la pureza etnonacional, cultural, racial, etc., ¿no? Muy presente en Víctor Orbán. Bueno, conclusiones para que se lleven. Bueno, la extrema derecha es un concepto polisémico, es un concepto relativo.
Y sin embargo, sí existe la extrema derecha. O sea, no porque haya muchas nociones de extrema derecha, bueno, eso es una entelequia, es una abstracción, realmente no existe, está en el imaginario, no, sí existe. Lo que pasa es que todavía es relativa y apenas está consolidando una ideología de extrema derecha. ¿Sí? Aunque tenga lagunas, contradicciones, sea diversa, esté dispersa, existe y se está solidificando cada vez más. Gracias a la Internacional Derechista, que es este conjunto de organizaciones y eventos y relaciones, networking que tienen los diversos actores de extrema derecha. ¿Qué puede o debe hacer la izquierda frente a este fenómeno? Digo, alguien más puede encargarse de qué debe hacer la centro derecha, que también tiene una meta por cumplir. Ahí vemos que, por ejemplo, el PAN en México se está relanzando, sea lo que sea que quieran decir con eso. Pues sí, se están rediseñando, probablemente corriéndose más a la extrema derecha, porque sienten que esa es la tendencia y han decidido tal vez que eso es lo que más les conviene frente a la amenaza que les está surgiendo del lado derecho justamente, con Eduardo Verástegui, Gilberto Lozano, por ahí otro actor político, otra organización, ahorita no me acuerdo cuál es. Bueno, está Salinas Pliego tal vez, y de pronto lanzan a Salinas Pliego. Esta nueva idea que tienen de que las candidaturas van a estar abiertas a cualquier ciudadano, tal vez tiene en la mente o en la mira a que en un futuro, quizás si les conviene, Salinas Pliego pueda ser su candidato presidencial. Podría ser, ¿no? Hay que ver si a los dos les conviene y si los dos quieren, pero creo que la puerta ya está abierta. Pero bueno, les comentaba que a otra persona le puede corresponder qué debe hacer la centro derecha. Mi opinión en cuanto a la izquierda es que la izquierda debe también renovarse. Hablo en general, no necesariamente aquí, no únicamente aquí en México, debe renovarse. No se debe conformar o replegar a temas puramente sociales y culturales, no porque no sean importantes, ¿sí? Son importantes, pero no debe encasillarse nada más en temas sociales y culturales, debe abarcar los temas también siempre económicos, no debe abandonar los temas de justicia económica, regulación de empresas, pago de impuestos, temas fiscales, derechos laborales, ¿no? O sea, nunca se deben abandonar esos temas, porque si no esos temas los come la derecha, la centro derecha, y la gente de izquierda se decepciona también si un gobierno deja esos temas. Entonces, esa es mi conclusión. Independientemente de la opinión que ustedes tengan o puedan tener política, que se vale, si aquí hay alguien que se identifica sinceramente con la extrema derecha, pues es válido también. Independientemente de la opinión que puedan tener, hay que estar atentos a este fenómeno emergente. Como analistas, tanto a nivel personal como ciudadanos, como analistas hay que estar atentos porque es un fenómeno que está en boga. Probablemente vayamos a ver que se incremente y que haya cada vez más gobiernos de extrema derecha. No lo puedo vaticinar, pero creo que sí es una probabilidad. Y habrá otros países en donde decaiga, ¿no? Probablemente en Argentina sea un fenómeno pasajero. Yo quiero pensar que sí. Pero hay otros países donde va a emerger, hay otros donde va a continuar por largo tiempo, como ha pasado en Hungría, en India, en Turquía, en Israel. Y bueno, eso sería, que estemos atentos todos. Muchas gracias. Opiniones que quieran manifestarse, adelante. Sabiendo que es psicólogo, me gustaría ir por ahí. La pregunta es: una manera fácil de identificar si eres de izquierda o de derecha es preguntándote si eres más, si priorizas más el individuo o el colectivo. Okay. Partiendo de ahí, el sistema nos está volviendo más individualistas, como que nos empuja a ser más individualistas. Una manera de combatir ese individualismo, tan solo les pregunto a ustedes cuando llegan a sus casas qué tan solos se sienten. Okay. Una manera de combatirla es trabajando en ti, con amor propio. Ahí mi pregunta va el amor propio no es un tipo de egoísmo, no es una manera de priorizarte a ti antes del colectivo, y me gustaría un poquito más de concientización respecto a eso. Sí, es muy interesante, es un tema psicosocial y psicopolítico el que planteas, ¿no? Que va desde lo clínico hasta lo ideológico político, ¿no? Complejo.
Yo te diría que hay dos aspectos. Uno es distinguir el individualismo del colectivismo en política y en economía. Otro es ya plantearlo en términos propiamente psicológicos, aunque pueden ir de la mano. Yo te diría, una cosa es ser individualista hablando políticamente en el sentido de todos somos egoístas, que es un principio antropológico que defienden quienes son individualistas. Los seres humanos somos intrínsecamente egoístas. Cada quien ve por sus intereses. Y si competimos entre nosotros, eso es mejor para todos, ¿no? Eso es el individualismo en política y en economía. No necesariamente quiere decir que tú lo vives a nivel personal así. Por ejemplo, hay mucha gente que puede defender este principio individualista, tener relaciones sociales sanas y buenas a nivel familiar o con amigos, ¿no? No necesariamente va una cosa con la otra. Ahora, yo te diría que el ser humano no es dicotómico. Uno no tiene que elegir necesariamente o yo o los otros siempre, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la mayoría de nosotros, en principio, nos amamos a nosotros mismos y amamos a nuestra familia, y amamos a nuestros amigos, y amamos a nuestros seres queridos, y no hay que elegir a fuerza entre o me odio yo o amo a esta persona o me amo a mí mismo y no quiero a nadie más, ¿no? Creo que no necesariamente es así. La psicología no necesariamente se mueve en esos términos dicotómicos, y yo creo que lo importante, y también en política, es el balance. Por ejemplo, desde la izquierda del colectivismo, no es que se niegue que existimos individuos, o que el individuo es importante, o que existen libertades individuales o valores individuales. Pero si se trata de las políticas para un país, para un estado, para una nación, pues lo lógico es pensar en términos colectivos, porque somos un pueblo, una sociedad, un grupo social, ¿no? Entonces desde ahí yo creo que en política es donde se puede defender el colectivismo, sin negar que todos somos individuos, que valemos como individuos, que tenemos conciencia individual, valores individuales, libertad individual, ¿no? Y ya a nivel personal, pues lo mismo, el balance, ¿no? Las personas necesitan amarse a sí mismas, tener un buen autoconcepto, una buena autoestima y ver por sí mismos, pero eso no significa ser egoísta. O sea, uno puede cuidar de sí mismo y ver por tus papás, ver por tus amigos, ser buen compañero. Yo creo que no hay ninguna contradicción realmente ahí. Y ver por ti mismo no es nunca ser egoísta. ¿Okay? ¿Qué sí sería ser egoísta? Por ejemplo, tienes un pariente enfermo y tú dices, ay, pero pues es mi día de descanso, yo no quiero cuidar de ti. No, yo no voy a cuidar, yo me voy a ver Netflix o me voy al cine. Bueno, eso sí es ser egoísta, ¿no? Pero no tiene que ver eso con amarte a ti mismo, tiene que ver ahí sí con ser egoísta, ¿no? Eso sí es ser egoísta. Entonces, no sé si contesto tu pregunta, pero yo te diría, a nivel político, el colectivismo no es negar al individuo, simplemente es reconocer que como sociedad tenemos que vernos como grupo, como colectivo. No se pueden resolver los problemas de un país pensando en lo que necesita tal persona y tal persona y tal individuo, ¿sí? Y a nivel psicológico no hay ninguna contradicción. Somos seres psicosociales. ¿Sí? Gracias. Claro. Bueno, ahorita nada más que tengo unas preguntas. Claro. No mencionaste el Foro de Madrid. Cierto. Que no sepa, también es de alguna manera un poco de los acuerdos que es platicar a nivel internacional. Es como que lo más reciente también en encuentros de las derechas en el mundo. Es organizado por Vox, ¿verdad? Exactamente. Pero ya tiene varias ediciones, inclusive gente de México ha participado. Pero bueno, yo creo que es un elemento importante que hay que considerar, digo, en la investigación y qué implicaciones esto tiene, ¿no? Particularmente. Segundo, ¿qué opinión tienes desde el punto de vista, por ejemplo, cuando vimos la anterior diapositiva de Orbán, quitándole lo último, la verdad es que también me pintaste igualito a Putin. Para mí, la Rusia de Putin no tiene nada que ver con la Rusia que es una derecha extrema, que es machista, conservadora, ¿no? Inclusive capitalista de cuates, porque no hay un socialismo ni nada. En Rusia hay un capitalismo de cuates, machista, y liberal. Es lo que hay en el gobierno de Rusia en este momento. O sea, no, si uno tiene esas posiciones desde la izquierda, defender
el planteamiento ruso cuando no es nada que ver con el al contrario. Todos los principios que existen para Orban, ese es Putin. Que además son cercanos. Sí, sí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinión en esta parte? Y bueno, un poco más comentarle a César, Sí. Porque su eje fue individualismo, colectivismo. Yo lo veo más como un poco apegado también, de acuerdo contigo, pero en términos ideológicos no plantea un rollo de izquierda y derecha, es transversal, porque hay derecha centro colectivista, como la ideología social cristiana, ¿no? Democrática también, es colectiva, etcétera, pero también hay colectivismo, no sé, en posiciones muy conservadoras, tipo los grupos indígenas que protegen, no sé, los derechos, no los derechos, sino la exclusión de la mujer, o inclusive por ejemplo, el propio el islamismo, ¿no? Es decir, son visiones colectivistas, no son individuales, son de derecha, totalmente desde el punto de vista, ¿no? O sea, derecha conservadora interna, ¿no? O sea, es muy complejo. Sí, es complejo. Sobre la parte de Rusia sí es muy interesante. Yo creo que hay una pequeña gran diferencia en el caso de Putin, pero sí se puede decir que es el sistema de derecha. Pero hay algo que sí no comparte con la mayoría de otros actores de extrema derecha, y es el occidentalismo. O sea, en términos geopolíticos, imperialismo, ¿no? ¿Perdón? El imperialismo imperialista local. En mi opinión personal, cuando vamos a la dimensión ya geopolítica, para mí el eje izquierda-derecha tiene que ver con occidentalismo versus multipolaridad. Así lo interpreto yo a nivel personal. Y desde ese punto de vista, la Rusia de Putin estaría, pues, es adversaria del imperialismo occidentalista, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista estrictamente geopolítico, no puede clasificarse de extrema derecha en sentido, o de derecha, en términos puramente geopolíticos. Porque la mayoría de los actores de extrema derecha son occidentalistas. Al menos en términos generales. Yo pienso incluso, por ejemplo, en Japón ahora también, con una primera ministra, pero la extrema derecha japonesa desde antes es occidentalista y reivindica la superioridad de Estados Unidos incluso, y que Japón debe ser un estado vasallo a los Estados Unidos, lo cual es raro, pero incluso en países no occidentales defienden el supremacismo de Occidente, de Estados Unidos. Entonces ahí yo le vería una objeción, pero es cierto que sí se puede definir así en cuestión de sus valores, de su moral, de las políticas que defienden. Sí, pero esa es una discusión interesante. Pero sí, se podría argumentar así, definitivamente, como lo planteas. No sé si hay alguien más que quiera preguntar algo o comentar algo. Bueno, sí, yo. La verdad es que, felicidades, creo que es muy enriquecedor poder dialogar respecto al crecimiento de... Tengo ahí dificultad del concepto, no sé si el crecimiento de la extrema derecha o simplemente se está visibilizando a lo que siempre ha existido, se está organizando porque la gente lo piensa, solo que ahora tienen la posibilidad de manifestar públicamente ese pensamiento y nos da la percepción hoy a través de los medios que se maximiza, ¿no? Y bueno, hay unas encuestas, los datos importantes que comienzan a arrojar como indicios en los cambios en el comportamiento de los jóvenes o de las juventudes, ¿no? Por ejemplo, el tema de consumo de drogas, bajó la tasa de consumo de drogas en jóvenes, el tema de las relaciones prematrimoniales o casarse, bajó tremendamente, y hay un comportamiento más conservador como los abuelos o los bisabuelos, que podría de alguna manera hacer señales de que algo está cambiando en la cultura política, en los generales, en la cultura cívica de los ciudadanos, pero creo que las redes han maximizado y han potencializado la posibilidad de agruparse dentro de esta ideología que es la extrema derecha, que yo creo que siempre está latente, o sea, no creo que sea un auge, sino que siempre ha estado ahí
pero ahora ante el desencanto de las demás ideologías o ese avance o ese progreso que se nos vendió como la posibilidad de mejorar, dicen es que el futuro no es mejor, lo que es mejor es el pasado, y está este sentimiento, sensación de que lo pasado siempre fue mejor, ¿no? Entonces están como que tratando de regresar permanentemente a ese pasado que pues es imaginado, nunca existió, sí, no lo y ese pasado es, de hecho pues de ahí escapamos, ¿no? Porque ese pasado nunca fue bueno, ¿no? Y buscamos algo mejor, ¿no? Entonces más bien esas nuevas juventudes o esa nueva forma de pensar la política quieren regresar a eso que jamás haya visto, ¿no? La pregunta vendrá más en sentido, ¿cuál es tu perspectiva respecto a la extrema derecha, específicamente en el caso mexicano? Sabemos que en el caso en el hemisferio, sobre todo Europa, siempre han estado altas y bajas en temas ideológicos, pero en el caso mexicano, ante esta, es que de entrada es complicado definir el concepto de Morena, una ideología específica, porque inclusive hay personajes de ultraderecha, ¿no? En el grupo de Morena. Sí. Pero en este contexto específico de Morena, en el contexto de las próximas elecciones, en los próximos 10, 15 años, ¿cómo visualizas la presencia de la extrema derecha? Y felicidades, ¿no? Gracias. No, fascinante cuestión, la verdad, la parte de la visibilización, ¿no? Tienes razón. Cuando yo decía que está creciendo, estoy pensando únicamente en los actores que llegan al poder, gobiernos, ¿no? Eso es lo que tenía en mente. Pero tienes razón. Miren, la extrema derecha ha vivido 4 oleadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La primera oleada, los 50s, eran grupúsculos. Grupúsculos son como grupos muy chiquititos, son unos cuantos individuos que se reúnen casi de manera clandestina y mantienen vivas ciertas tradiciones, ciertas ideas, ciertos ritos incluso, ¿no? Así fueron la primera década después de la Segunda Guerra Mundial. En la segunda oleada, por primera vez empezaron otra vez a crear partidos políticos de extrema derecha, que en algunos países fueron reconocidos oficialmente, por ejemplo el Movimiento Social Italiano. En la tercera oleada, esos partidos ya se hicieron formales y empezaron a competir, pero nunca tuvieron éxito, no habían tenido éxito, o sea, eran partidos muy marginales, muy pequeños. Y en esta cuarta oleada que es la que estamos viviendo, por primera vez desde la primera mitad del siglo XX, hay partidos políticos que logran otra vez alcanzar el poder y que son de extrema derecha, o en este caso, posfascistas, ¿no? Eso es importante. Entonces, la visibilización siempre han estado existiendo, pero en muchos países se han quedado como grupúsculos, partidos marginales u organizaciones que son públicas. Por ejemplo, en Estados Unidos, los 3%ers, los Proud Boys. Hay como 4 o 5 movimientos de ese tipo que son públicos, muy violentos, que están en los límites de la clandestinidad, en los límites de ser arrestados. A veces los arrestan, de hecho, pero están ahí, ¿no? Pero solo en algunos países la extrema derecha ha logrado dar el último paso y llegar a gobernar. Ahí es a lo que me refería con el crecimiento, ¿no? Pero siempre han estado ahí. En eso tienes totalmente razón. O sea, en México también la extrema derecha existe y siempre ha existido, pues, desde la cristiandad, desde el sinarquismo, etcétera, ¿no? Muy interesante la parte de la opinión pública que mencionas. ¿Qué pasó durante las primeras décadas del siglo XXI? El neoliberalismo progresista se impuso como corrección política. Entonces se impusieron ciertas posturas ideológicas a través de los medios de comunicación como pensamiento único. Entonces estaba muy mal visto expresar homofobia, estaba muy mal visto expresar, por ejemplo, en nuestro país todavía está mal visto, aunque mucha gente ya lo hace, racismo, ¿no? Expresarse en contra de las mujeres, o en contra del feminismo. Pero esos tiempos ya están pasando. O sea, cada vez se ve más en medios de comunicación que diferentes actores expresan posturas conservadoras o incluso discursos de odio, ¿sí? Y cada vez en medios más comerciales es más normal encontrar discursos de odio. Y antes eso estaba totalmente vedado. Y eso también cambia la opinión pública. Por una parte, siempre han habido estas posturas, pero no se atrevían a expresarse por la corrección política. Y por otra parte, ahora que se expresan, eso fomenta y da más coraje a las personas de extrema derecha a decir lo que piensan. O en Estados Unidos, por ejemplo, a tener comportamientos racistas y xenófobos, ¿no? Entonces hay una retroalimentación ahí entre los medios de comunicación, la incorrección política, la opinión pública. Y también está el cambio generacional.
¿sí? Por ejemplo, hace una década o 15 años, yo platicaba con alguien, con gente, y la gente decía, imagínate cómo va a estar en 10, 15 años que somos tan progresistas, o sea, ¿a dónde vamos a llegar, no? ¿Qué cosas se van a ver? Yo le decía, pero el futuro no es la simple extensión del presente en una línea recta. O sea, el futuro puede ser retro. Ajá. O sea, y lamentablemente está pasando. O sea, yo no estaba seguro de que iba a pasar, pero sí le había dicho a esta persona y a otras, es que en algún momento la gente puede hartarse del progresismo y eso genera una contrarreacción neoconservadora. O sea, en algún momento la gente puede hartarse de, no sé, ver escenas gay en películas, ver personajes de color en películas, ¿no? O sea, de tonos de piel que no sean gente blanca. Se puede hartar del ecologismo por todas partes. O sea, en algún momento se puede hartar de esos valores que se fomentan de manera exacerbada en medios de comunicación. De pronto puede reaccionar negativamente a ellos. Y aquí vamos con la parte que mencionabas. Por ejemplo, en España hay una nueva tendencia en las mujeres jóvenes que reivindican, no me acuerdo cómo le llaman ahí, que reivindican ser muy femeninas en un estilo tradicional. Entonces vestirse de una manera muy femenina, como muñequita, hacerle de comer a su pareja, mimar a su pareja, o sea, como muy, muy a la antigua, ¿no? Como si fueran los nuevos 50 o algo así. Ajá. Y es como una nueva moda. La otra vez mi esposa, quien es de Noruega, me estaba enseñando un programa de política ahí en Noruega, de debate, donde participaron cuatro mujeres y una de ellas defendía una postura de extrema derecha. Por ejemplo, que las mujeres volvieran a vestirse de manera muy recatada, volvieran a dedicarse nada más al hogar, luchan políticamente porque las mujeres ya no trabajen. Que se llama el Ejército de las Amas de Casa. Ah, el Ejército de las Amas de Casa se llama el grupo político, la Armada de las Amas de Casa. Entonces estamos viendo y gente joven, ¿no? O sea, lo que verías más si fuera una adulta mayor. O sea, no necesariamente estás de acuerdo, pero dirías, ok, pues es una persona mayor, pues defiende los valores de su época. Pero lo estamos viendo ahora con algunos jóvenes. Ustedes podrán decirnos si realmente aquí en Guanajuato está sucediendo, no lo sé. Pero sí a nivel internacional se están viendo el regreso de valores muy antiguos, ¿no? Yo no creo que por la mayoría de los jóvenes, pero por algunos grupos, ¿no? Vuelvo, por ejemplo, bueno, no es lo mismo, estaba pensando en los incel, pero no es un caso muy aparte. Hay algo que sí los oía. Pues la idea de masculinidad, tal vez, ¿no? Pero son más grupos de odio en ese caso. Entonces sí, yo veo un cambio generacional donde los retos se ponen de moda. Incluso piensen ustedes en series de televisión populares como Stranger Things. O bueno, en otras épocas, That 70 Show, ¿no? O sea, lo retro a veces genera cierta nostalgia falsa, porque la gente de su generación no vive los 80, yo sí. Entonces, nostalgia inventada y falsa o imaginada, pero nostalgia, a final de cuentas, deseo de vivir en otras épocas y deseo tal vez de revivir valores que aunque no les tocaron, les resultan tal vez atractivos a algunos grupos sociales de las nuevas generaciones. Entonces, es un tema fascinante, de verdad. Ya sobre la segunda pregunta, el caso mexicano, todo va a depender de la aprobación que tenga el gobierno. O sea, si Claudia Sheinbaum sigue teniendo una buena aprobación, eso yo creo que es lo principal. Lo otro es la opinión pública que haya sobre Morena como partido y sobre los gobiernos estatales de Morena y municipales, ¿no? Pero lo primero es, porque a la hora de las elecciones presidenciales lo que pesa es, en este caso, la presidenta. Si la presidenta mantiene una aprobación alta, que quiere decir que la gente está relativamente satisfecha o bastante satisfecha, eso mantiene a la extrema derecha automáticamente regada y a la derecha también, y a cualquier otra izquierda que surja, automáticamente no tienen posibilidades de competir. Pero, en la medida en que la presidenta vea disminuir su aprobación, porque hay algún escándalo de corrupción, escándalos de, no sé, más escándalos, por ejemplo, de inseguridad, problemas que se le pueden achacar al gobierno, desastres que se puedan achacar al gobierno, todo eso que merme la opinión favorable del gobierno, le abre cancha automáticamente a todos los competidores, incluyendo a la extrema derecha. Pero la extrema derecha también depende de lo que haga la centro derecha. O sea, el rival principal
El primer rival de la extrema derecha es la centro derecha. O sea, si Verástegui o cualquier otro actor de extrema derecha quiere primero formalizarse como partido, tiene que disputarle el mercado electoral al PAN. Primero que nada, su primer adversario es el PAN, no Morena. Ajá. Puede ir combatiendo a Morena exclusivamente, es lógico, pero su primer adversario es el PAN. Por eso Eduardo Verástegui en sus discursos habla mucho de la derechita cobarde y tibia, ¿no? En relación al PAN. El pan de muerto. Tiene muchas frases aquí. El pan de muerto. Ajá. Tiene varias. No, algunas son chistosas, ¿no? Algunas son más o menos perspicaces. Entonces, su primer adversario es la centro derecha, porque si la centro derecha tiene ese mercado electoral, la derecha extrema no puede crecer. O sea, la derecha extrema se nutre primero del descontento de la centro derecha, luego del descontento de la izquierda. Pero primero, hagan de cuenta que son como hermanos que comparten una pequeña cama, donde solo cabe uno. O sea, si quieres más espacio tienes que tirar al otro. Ajá. Ya después te peleas por otra cama. Pero primero tienes que quitarle el espacio a tu hermano, ¿no? A tu más cercano. Y entonces ahí está la disputa de las extremas derechas y las derechas, donde la extrema derecha ha llegado al poder es porque hay una decepción con la izquierda, ciertamente, pero donde la centro derecha no ha sabido responder a las decepciones que haya habido con los gobiernos de izquierda. Ajá. O porque ha acabado por abrazar algunas políticas de la izquierda. Entonces la gente de derecha y de extrema derecha se siente decepcionada. Si ustedes ven lo que la gente de extrema derecha decía con la candidatura de Xóchitl Gálvez en las pasadas elecciones era eso. ¿Cómo nos va a representar una comunista? ¿Cómo nos va a representar una indígena? O sea, es una abominación. Pues de ahí mucha gente muy de derecha o no participó o participó y votó de manera desencantada porque estaban decepcionados, ¿no? Y bueno, volviendo al tema del PAN, pues de ahí los relanzamientos que intentan volver a quitarle a la potencial extrema derecha esos potenciales electores y simpatizantes. Si no hay más preguntas, agradecerte. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Sí, claro. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Aquí un correo con instrucciones.